El monstruo de la expropiación deja entrever sus dientes en este capítulo. Hey tú, ciudadano incauto de clase media o baja, pero al fin trabajador. No corras, no rehuyas a la verdad. Solo escucha y piensa por un segundo. Lo que te han contado de la expropiación no es tan monstruoso como parece. La expropiación lo único que te va a arrebatar es la miseria que posa sobre tus hombros. Con la expropiación anarquista, recuperarás lo que los capitalistas te han expropiado a ti y a los tuyos desde mucho antes que nacieras. Recuperarás lo que necesitas para emplearte en el trabajo que más te apasione, para producir lo que tanto te ha hecho falta en la vida. Una vivienda digna, alimentación saludable, ropas para protegerte del clima. Solo debes educarte, porque la fuerza vital, capaz de construir prósperas civilizaciones, ya la tienes. La educación te quitará las cadenas que te oprimen. No esperes que el Estado venga a educarte, porque no lo hará. Ellos te prefieren ignorante y sumiso. Te necesitan así para poder mantener sus instituciones corruptas y parásitas. Escuchar esta obra puede ser el primer paso. Los comunistas libertarios, o los anarquistas, que son lo mismo, no se llevan nada bien con los trabajadores perezosos y ociosos. Por eso, desean deshacerse del lastre de mantener con su trabajo a una clase alta parásita, dirigente y beligerante, que nos asfixia con impuestos para mantener sus privilegios. No esperes a que alguien venga a solucionarte los problemas, porque nadie vendrá. Tú, que caminas las calles errante, enfrentándote con tus manos desnudas a un Estado que te masacra con fusiles, tanquetas y helicópteros. Tú, que te manifiestas contra gobiernos autoritarios. Tú les has dado la riqueza a los ricos. Tú tienes el poder de transformar la sociedad en la que vives. Miserable. Ahora, solo escucha, porque el bienestar es posible para todos. Esta producción va dedicada a los pueblos sometidos. Va dedicada a los que dieron sus vidas por la familia grande de la humanidad. Va dedicada a Colombia, que se sacude de su miseria y lucha indefensa contra los asesinos del Matarife y su estado fascista, populista y narco-paramilitar. Colombia resiste, Latinoamérica resiste, los pueblos sometidos resisten y algún día conquistarán más que su pan. Apreciados y apreciadas audiolibro escuchas, esperamos se encuentren muy bien. Reciban todos ustedes un fraterno saludo de nuestra parte. Para Inauditos, es importante este proyecto educativo en torno a la palabra porque creemos que la educación es la base para conquistar nuestro bienestar social. Así que, si el contenido de este canal es de su gusto e interés, los invitamos a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y compartan este material. Ayúdanos a crear comunidad alrededor de la palabra y las historias que ésta tiene por contarnos. Audiolibro escucha, ayúdanos a difundir la palabra. Ahora, continuamos con Inauditos. El bienestar para todos. El bienestar para todos no es un sueño. Es posible, realizable,
después de lo que han hecho nuestros antepasados para hacer fecunda nuestra fuerza de trabajo. Sabemos que los productores, que apenas son 1/3 de los habitantes en los países civilizados, producen ya lo suficiente para que exista cierto bienestar en el hogar de cada familia. Sabemos, además, que si todos cuantos derrochan hoy los frutos del trabajo ajeno se viesen obligados a ocupar su tiempo ocioso en trabajos útiles, nuestra riqueza crecería en proporción al número de brazos productores. Y sabemos en fin que, en contra de la teoría de Malthus, pontífice de la ciencia burguesa, el hombre acrecienta su fuerza productiva con mucha más rapidez de lo que él mismo se multiplica. Cuanto mayor número de hombres hay en un territorio, tanto más rápido es el progreso de las fuerzas productivas. Mientras que la población de Inglaterra solo ha aumentado en un 62% desde 1844, su fuerza de producción ha crecido más del doble, en un 130%. En Francia, donde la población ha aumentado menos, el crecimiento es, sin embargo, rapidísimo. A pesar de la crisis agrícola, de la injerencia del Estado, del impuesto de sangre, de la banca, de las contribuciones y de la industria, la producción de trigo se ha cuadruplicado y la producción industrial se ha decuplicado en el transcurso de los últimos 80 años. En los Estados Unidos, el progreso es aún más pasmoso, a pesar de la inmigración, o más bien, precisamente a causa de ese aumento de trabajadores europeos, los Estados Unidos han duplicado su producción. Pero estas cifras no dan más que una pálida idea de lo que podría incrementarse la producción en mejores condiciones. Hoy, a medida que se desarrolla la capacidad de producir, aumenta en una proporción sorprendente el número de vagos e intermediarios. En otros tiempos, se decía entre socialistas que el capital llegaría a reconcentrarse bien pronto en tan pequeño número de manos que solo sería menester expropiar a algunos millonarios para entrar en posesión de las riquezas comunes. Al revés de lo que se decía en esos tiempos, cada vez es más considerable el número de los que viven a costa del trabajo ajeno. En Francia, no se llega a 10 productores directos por cada 30 habitantes. Toda la riqueza agrícola del país es obra de menos de 7 millones de hombres, y en las dos grandes industrias, las minas y los tejidos, se cuentan menos de 2.500.000 obreros. ¿Cuál es el número de explotadores? En Inglaterra, sin Escocia e Irlanda, 1.030.000 obreros, hombres, mujeres y niños, fabrican todos los tejidos. Un poco más de 500.000 explotan las minas, menos de 500.000 labran la tierra, y los estadísticos tienen que exagerar las cifras para obtener un máximo de 8 millones de productores para 26 millones de habitantes. En realidad, son de 6 a 7 millones de trabajadores quienes crean las riquezas enviadas a las 4 partes del mundo. ¿Y cuántos son los rentistas o los intermediarios que añaden a sus rentas las que se adjudican, haciendo pagar al consumidor final de 5 a 20 veces más de lo que han pagado al productor? Esto no es todo. Los que detentan el capital reducen o impiden constantemente la producción. No hablemos de esos toneles de ostras arrojados al mar para impedir que la ostra llegue a ser un alimento de la plebe y deje de ser una golosina propia de la gente acomodada. No hablemos de los miles y miles de objetos de lujo, tejidos, alimentos, etc., tratados de igual manera que las ostras. Recordemos tan solo cómo se limita la producción de las cosas necesarias en todo el mundo.
Ejércitos de mineros no desean más que extraer todos los días carbón y enviarlo a quienes tiritan de frío. Pero con frecuencia, 1 o 2 tercios de esos ejércitos se ven impedidos de trabajar más de 3 días por semana para que se mantengan los precios altos. Millares de tejedores no pueden manejar los telares, mientras que sus mujeres y sus hijos no tienen sino harapos para cubrirse, y las 3/4 partes de los europeos no cuentan con un vestido que merezca tal nombre. Centenares de altos hornos, miles de fábricas permanecen regularmente inactivas. Otras no trabajan más que la mitad del tiempo. Y en cada nación civilizada hay siempre una población de unos 2 millones de individuos que buscan trabajo y no lo encuentran. Millones de hombres serían felices con transformar los grandes latifundios mal cultivados en campos cubiertos de cereal. Un año de trabajo inteligente les bastaría para quintuplicar el producto de tierras que hoy no dan más que 8 hectolitros de trigo por hectárea. Pero estos audaces pioneros tienen que seguir parados porque los poseedores de la tierra, de la mina, de la fábrica, prefieren dedicar los capitales a préstamos a los turcos o egipcios, o en acciones de oro de la Patagonia, que trabajen para ellos los felas egipcios, los italianos emigrados de su país de origen o los coolies chinos. Esta es la limitación consciente y directa de la producción. Pero hay también una limitación indirecta e inconsciente, que consiste en malgastar el trabajo humano en objetos inútiles o destinados tan solo a satisfacer la necia vanidad de los ricos. Ni siquiera podría evaluarse en cifras hasta qué punto la productividad resulta reducida indirectamente a causa del desperdicio de las fuerzas que podrían servir para producir y, sobre todo, para preparar las herramientas y máquinas necesarias para esta producción. Basta citar los miles de millones gastados por Europa en armamento, sin más fin que conquistar mercados, para imponer la ley económica a los vecinos y facilitar su explotación. Los millones pagados cada año a funcionarios de todo tipo, cuya misión es mantener el derecho de las minorías a gobernar la vida económica de la nación. Los millones gastados en jueces, cárceles, policías y todo ese embrollo que llaman justicia, cuando alcanza, como es sabido, con aligerar tan solo un poco la miseria de las grandes ciudades para que la criminalidad disminuya en proporciones considerables. En fin, los millones empleados en propagar por medio de la prensa ideas nocivas y noticias falsas, en provecho de partidos, personajes políticos y compañías explotadoras. Pero esto no es todo. Aún se gasta más trabajo inútilmente, aquí para mantener la caballeriza, la perrera y la servidumbre doméstica del rico, allá para responder a los caprichos de las prostitutas de alto copete y al depravado lujo de los viciosos elegantes. En otra parte, para forzar al consumidor a que compre lo que no necesita, o para imponerle con la publicidad un artículo de mala calidad. Más allá, para producir sustancias alimenticias, provechosas para el industrial y para el comerciante, pero nocivas para el que las consume. Lo que se malgasta de esta manera bastaría para duplicar la producción útil, o para crear talleres y fábricas que bien pronto inundarían los almacenes con todas las provisiones de las cuales carecen 2/3 de la nación. De aquí resulta que de los que en cada país se dedican a los trabajos productivos, la 1/4 parte por lo menos se ven obligados con regularidad a un paro forzoso de 3 o 4 meses al año, y otra 1/4 parte, si no es que la mitad, no puede producir con su labor otros resultados que divertir a los ricos o explotar al público.
Así pues, por un lado, si se considera la rapidez con que las naciones civilizadas aumentan su fuerza de producción, y por otro lado, los límites puestos a esta, debe deducirse que una organización económica medianamente razonable permitiría a las naciones civilizadas amontonar en pocos años tantos productos útiles que deberíamos exclamar: ¡basta de carbón! ¡Basta de trigo! ¡Basta de ropas! Descansemos para utilizar mejor nuestras fuerzas, para emplear mejor nuestros ocios. No. El bienestar para todos no es un sueño. Puede haberlo sido cuando a duras penas se lograban recoger 8 o 10 hectolitros de trigo por hectárea, o había que construir artesanalmente los instrumentos mecánicos necesarios para la agricultura y la industria. Ya no es un sueño desde que se inventara el motor que, con un poco de hierro y algunos kilos de carbón, proporciona la fuerza de un caballo dócil, manejable, capaz de poner en movimiento la máquina más complicada. Mas para que el bienestar llegue a ser una realidad, es preciso que este inmenso capital, ciudades, casas, campos labrados, vías de comunicación, la educación, es preciso que todo esto deje de ser considerado propiedad privada de los capitalistas que disponen de ella a su antojo. Es preciso que estos ricos instrumentos para la producción, duramente obtenidos, edificados, fabricados e inventados por nuestros antepasados, sean de propiedad común, para que el espíritu colectivo saque de ellos los mayores beneficios para todos. Se impone la expropiación. El bienestar de todos como fin, la expropiación como medio. La expropiación. Tal es el problema planteado por la historia ante nosotros, hombres de fines del siglo XIX. La recuperación por la comunidad de todo lo que sirva para conseguir el bienestar general. Pero este problema no puede resolverse por la vía legislativa. Nadie piensa en ello. Pobres y ricos comprenden que ni los gobiernos actuales, ni los que pudieran surgir de una revolución política, son capaces de resolver este asunto. Se siente la necesidad de una revolución social, y tanto los ricos como los pobres saben que esa revolución está próxima, que puede estallar de un día para otro. La evolución tuvo lugar en los espíritus durante el curso de la última mitad del siglo, pero comprimida por la minoría, es decir, por las clases poseedoras, y no habiendo podido tomar cuerpo en toda la población, esta evolución debe deshacerse de los obstáculos mediante la fuerza y realizarse violentamente por medio de una revolución. Esto es, como de la evolución o del normal desarrollo del progreso, solamente se vieron beneficiados unos pocos capitalistas y burgueses o personas de la clase media, la revolución tendrá la tarea de equilibrar todas las desigualdades. ¿No crees que sea necesaria una revolución? La pirámide del capitalismo tal vez te dé alguna razón para creer lo contrario. En el orden, de arriba hacia abajo de la pirámide, están, primero, los gobernantes, entre políticos, reyes y dueños del capital, que nos dicen: nosotros pensamos por ti, no te preocupes, déjanos esa tarea tan penosa a nosotros. Nosotros te diremos qué hacer, nosotros gobernaremos tu vida. Después, vienen las instituciones religiosas que nos emboban y dicen: tranquilos, tranquilos, pongan la otra mejilla. Hay una vida mejor después de esta vida que te tocó vivir, tan dura y tan desigual. Enseguida, vienen las instituciones militares que nos dan dos opciones: u obedecemos o nos matan.
Sencillo. Luego vienen las clases privilegiadas, en donde se encuentran militares, hombres y mujeres de la iglesia, políticos, reyes, capitalistas y burgueses, todos con su disfraz de civiles que nos dicen: ¿y tú para qué quieres comer bien y mantenerte sano? Anda, vete a trabajar con un pedazo de pan y agua panela, que nosotros comeremos por ti. Y de último, estamos todos nosotros, que los alimentamos a ellos, que trabajamos para mantener a toda esa turba o parranda de parásitos. La tarea de la revolución es hacernos despertar, hacernos marchar para un solo lado, dejar que la pirámide se derrumbe, y cuando todos estén en el piso, con nosotros, mirándonos frente a frente, con orgullo, todos juntos, crearemos una nueva sociedad, una nueva forma de organizar y distribuir el trabajo, una nueva forma de disfrutar de los frutos de todo nuestro trabajo colectivo. ¿De dónde vendrá la revolución? ¿Cómo se anunciará? Nadie lo puede decir. Es una incógnita. Pero los que observan y meditan no se equivocan. Trabajadores y explotadores, revolucionarios y conservadores, pensadores y hombres prácticos, todos sienten que está llamando a nuestras puertas. Y bien, ¿qué haremos cuando se produzca la revolución? Se ha estudiado mucho el lado dramático de las revoluciones y poco su obra verdaderamente revolucionaria. Muchos de nosotros no ven en esos grandes movimientos más que el aparato escénico, la lucha de los primeros días, las barricadas. Pero esas luchas, esas primeras escaramuzas, terminan muy pronto. Solo después de la derrota gubernamental comienza la verdadera obra revolucionaria. A los gobernantes, incapaces e impotentes, atacados por todas partes, pronto se los lleva el soplo de la insurrección. En pocos días dejó de existir la monarquía burguesa de 1848, y cuando un coche de alquiler se llevó a Luis Felipe fuera de Francia, París perdió el interés en el ex-rey. En pocas horas, el 18 de marzo de 1871, el gobierno de Thiers desapareció, dejando a París dueño de sus destinos. Y sin embargo, las de 1848 y 1871 no fueron más que insurrecciones. Ante una revolución popular, los gobernantes se eclipsan con una sorprendente rapidez. Empiezan por huir, tratando de prepararse un regreso posible, a menos que se vayan a otra parte a conspirar. Desaparecido el gobierno, el ejército, vacilante por la oleada del levantamiento popular, ya no obedece a sus jefes. Cruzándose de brazos, la tropa deja de hacer, o con las armas en alto se une a los insurrectos. La policía, con los brazos caídos, no sabe si reprimir o gritar: ¡Viva la comuna! Y los agentes de orden público se meten en sus casas a esperar el nuevo gobierno. Los grandes burgueses preparan su equipaje y se ponen a buen recaudo. Solo queda el pueblo. Así se anuncia una revolución. Se proclama la comuna en varias grandes ciudades. Miles de personas se vuelcan a las calles y concurren por la noche a asambleas improvisadas, preguntándose ¿qué vamos a hacer? Y discuten con ardor las cuestiones públicas. Todo el mundo se interesa en ellos. Los indiferentes de la víspera son quizá los más exaltados. Por todas partes, mucha buena voluntad y un vivo deseo de asegurar la victoria. Se suceden los actos heroicos. El pueblo desea solo marchar adelante. Todo esto es bello, es sublime.
Pero no es todavía la revolución. Al contrario, es ahora cuando va a dar comienzo el trabajo del revolucionario. De seguro habrá venganzas satisfechas. Los Waltrin y los Thomas pagarán su impopularidad, pero solo serán accidentes de la lucha y no la revolución. Los socialistas gubernamentales, los radicales, los genios desconocidos del periodismo, los oradores efectistas, que pueden ser burgueses y extrabajadores, todos ellos corren al municipio, a los ministerios, para tomar posesión de los sillones abandonados. Se contemplan en los espejos ministeriales y estudian la mejor forma de dar órdenes con la gravedad correspondiente a la importancia de su nueva posición. Les hace falta un fajín rojo, un kepis galoneado y un ademán magistral para imponerse al excompañero de redacción o de taller. Otros se meterán entre los expedientes para, con la mejor voluntad, comprender alguna cosa. Redactarán leyes y emitirán decretos llenos de frases sonoras que nadie se procurará en hacer cumplir, justamente porque se está en plena revolución. Para darse aires de una autoridad que no tienen, buscarán la sanción de las antiguas formas de gobierno. Elegidos o aclamados, se reunirán en parlamentos o en consejos de la comuna. Allí se podrán encontrar hombres pertenecientes a 10, a 20 escuelas diferentes, que no son capillas particulares como suele decirse, sino que corresponden a diversas maneras de concebir la extensión, el alcance y los deberes de la revolución. Posibilistas, colectivistas, radicales, jacobinos, blanquistas, forzosamente reunidos, perderán el tiempo en discutir. Las personas honradas se confundirán con los ambiciosos, que solo piensan en dominar y en despreciar a la multitud de la cual han surgido. Llegando todos con ideas diametralmente opuestas, se verán obligados a formar alianzas ficticias para constituir mayorías que no durarán ni un día. Disputarán, se tratarán unos a otros de reaccionarios, de autoritarios, de bribones. Incapaces de entenderse acerca de ninguna medida seria, perderán el tiempo en discutir necedades. No lograrán más que dar a luz proclamas altisonantes. Todo se tomará seriamente, pero la verdadera fuerza del movimiento estará en la calle. Todo esto puede divertir a los que gustan del teatro, pero no se trata aún de la revolución. Nada ha sido hecho aún. Durante ese periodo, el pueblo sufre. Se paran las fábricas, los talleres están cerrados, el comercio se estanca. El trabajador ya no cobra ni aún el mezquino salario de antes. El precio de los alimentos sube. Con esa abnegación heroica que siempre lo ha caracterizado y que llega a lo sublime en las grandes épocas, el pueblo tiene paciencia. Él es quien exclamaba en 1848: «Ponemos 3 meses de miseria al servicio de la República», mientras que los representantes y los señores del nuevo gobierno, hasta el último policía, cobraban con regularidad sus sueldos. El pueblo sufre. Con su ingenua confianza, con la candidez de la masa que cree en los que la conducen, espera que se ocupen de él allá arriba, en la Cámara, en la municipalidad, en el Comité de Salud Pública. Pero allá arriba se piensa en toda clase de cosas, excepto en los sufrimientos de la multitud. Cuando el hambre roe a Francia en 1793 y compromete la revolución, cuando el pueblo se ve reducido a la última miseria,
mientras que los campos elíseos están llenos de magníficos carruajes llevando mujeres adornadas lujosamente. Robespierre insiste en el Club de los Jacobinos en hacer discutir su memoria acerca de la Constitución inglesa. Cuando en 1848 el trabajador sufre con la paralización general de la industria, el gobierno provisional y la Cámara discuten acerca de las pensiones militares y el trabajo en las prisiones, sin preguntarse de qué vive el pueblo durante esa época crítica. Y si alguna culpa o cargo debe hacerse a la Comuna de París, nacida bajo los cañones de los prusianos, y que solo duró 70 días, es el no haber comprendido que la revolución comunera no podía triunfar sin combatientes bien alimentados y que con unas pocas monedas diarias no podía batirse en las barricadas y al mismo tiempo mantener a sus familias. El pueblo sufre y se pregunta, ¿qué hacer para salir de este punto muerto? Y bien, a nosotros nos parece que hay una respuesta a esta cuestión. Reconocer y proclamar que cada uno, cualquiera que haya sido su lugar en el pasado, cualquiera fuese su fuerza o su debilidad, sus aptitudes o su incapacidad, tiene ante todo el derecho a vivir y que la sociedad debe repartir entre todos, sin excepción, los medios de existencia de que dispone. Reconocerlo, proclamarlo y obrar en consecuencia. Actuar de forma tal que, desde el primer día de la revolución, el trabajador sepa que una nueva era se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir bajo los puentes junto a los palacios, a permanecer en ayuno cuando hay alimentos y a tiritar de frío cerca de las tiendas de ropa. Sea todo de todos, tanto en realidad como en principio, y que se produzca al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes que en leerle la lista de sus deberes. Audiolibro escuchas. En Inauditos Audiolibros difundimos la cultura alternativa. Por ende, te invitamos a ver la película titulada Rebelión en la Granja, inspirada en la novela de George Orwell. A ver si tienes buen olfato y nos dices en los comentarios qué animalito de la granja pudo haber estado leyendo libros con este tinte político, como el que tiene la conquista del pan. Ahí te dejamos esa tarea. Esto no podrá realizarse por decretos, sino tan solo por la toma de posesión inmediata, efectiva, de todo lo necesario para la vida de todos. Tal es la única manera en verdad científica de proceder, la única que comprende y desea la masa del pueblo. Tomar posesión en nombre del pueblo sublevado, de los graneros de trigo, de los almacenes atestados de ropa y de las casas habitables. No derrochar nada, organizarse rápidamente para llenar los vacíos, hacer frente a todas las necesidades, satisfacerlas todas, producir, no ya para dar beneficios, sea a quien fuere, sino para hacer que viva y se desarrolle la sociedad. Basta de esas fórmulas ambiguas, como la del derecho al trabajo, con la cual se engañó al pueblo en 1848 y con la que se trata de engañarlo aún hoy en día. Tengamos el coraje de reconocer que el bienestar, ya posible desde ahora, debe realizarse a todo precio. Cuando los trabajadores reclamaban en 1848 el derecho al trabajo, se organizaban talleres nacionales o municipales y se los enviaba a trabajar duramente en ellos por unas pocas monedas diarias. Cuando reclamaban la organización del trabajo, les respondían:
Paciencia, amigos. El gobierno va a ocuparse de eso. Por hoy, acepten estos centavos. Y después de cada jornada, dedíquense a descansar. Trabajadores esforzados. Ya bastante tienen con el cansancio de toda una vida. Y entre tanto, se apuntaban los cañones. Se convocaban hasta las últimas reservas del ejército. Se desorganizaban a los propios trabajadores por 1000 medios que los burgueses conocen perfectamente. Y cuando menos lo pensaban, les dijeron: o se van a colonizar África, o los fusilamos. Muy diferente sería el resultado si los trabajadores reivindicasen el derecho al bienestar, si proclamasen su derecho a apoderarse de toda la riqueza social, a tomar las casas e instalarse en ellas de acuerdo con las necesidades de cada familia, a tomar los víveres acumulados y consumirlos de forma tal que pudieran conocer la satisfacción tanto como conocen el hambre. Muy diferente sería el resultado si los trabajadores proclamasen su derecho a todas las riquezas y conocieran lo que son los grandes placeres del arte y de la ciencia, tanto tiempo acaparados por los burgueses, y que al afirmar su derecho al bienestar declararan, lo que es más importante, su derecho a decidir por ellos mismos en qué ha de consistir ese bienestar, lo que es preciso para asegurarlo y lo que, en lo sucesivo, deberá abandonarse como desprovisto de valor. El derecho al bienestar es la posibilidad de vivir como seres humanos y de criar a los hijos de forma tal que se pueda hacerlos miembros iguales de una sociedad superior a la nuestra, mientras que el derecho al trabajo es el derecho a continuar siendo siempre un esclavo asalariado, un hombre de labor, gobernado y explotado por los burgueses del mañana. El derecho al bienestar es la revolución social. El derecho al trabajo es, a lo sumo, un presidio industrial. Ya es tiempo de que el trabajador proclame su derecho a la herencia común y que tome posesión de esta.